de la palabra de Dios en esta hora y les voy a invitar a mirar el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Voy a leer desde el verso 6 hasta el verso 9. Les confieso que siempre he sido un admirador no tanto de los judíos, del pueblo hebreo, sino de lo que Dios ha hecho con ese pueblo, con esa nación. Y hoy quiero compartirles a ustedes algo sobre el pueblo de Israel, algo sobre el secreto del pueblo judío. Así he titulado la enseñanza de hoy, el secreto del pueblo judío. Y eso lo enseño hoy porque tiene que ver con la iglesia también, aunque Israel es una cosa y la iglesia es otro programa diferente, pero sí tiene relación con respecto a unas promesas que Dios le hizo a Abraham y que afectan a la iglesia positivamente. Entonces dice Gálatas 3, verso 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Oiga esa expresión. Los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Así que hoy hay una verdad. Nosotros como hombres de fe somos definidos como hijos de Abraham. Y hay otro texto en el capítulo 8 de San Juan, cuando el Señor a los judíos les dice, después de responderle, les dice, nuestro padre es Abraham, dicen los judíos, y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y aquí es donde quiero dejar clara la enseñanza. Somos hijos de Abraham por la fe, pero luego el Señor dijo, y si somos hijos de Abraham, debemos hacer las obras de Abraham. Esa es la gran verdad. Bueno, ¿quién es Abraham? Abraham es uno de los más grandes personajes de la historia de la humanidad. Definitivamente es uno de los grandes hombres que ha habido sobre el planeta Tierra. Las tres grandes religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios, lo consideran su padre. Por ejemplo, los judíos, para los judíos Abraham es su padre por esto de la descendencia de Isaac. Los musulmanes también lo consideran su padre, ellos hablan de su padre Abraham, por la descendencia de Ismael, también hijo de Abraham. Y nosotros los cristianos también consideramos a Abraham nuestro padre, ya por no asunto de descendencia física, sino por asunto de la fe. Ese Abraham fue un hombre especial. Dios lo llamó, Dios lo probó, Dios lo bendijo sobremanera, fue riquísimo, fue poderoso en batallas, fue líder natural de su época. Es decir, Abraham, sin duda alguna, es el más grande de todos los patriarcas. De él se desprendió literalmente la nación de Israel, una nación que es todo un milagro, porque hemos sabido que Israel es el pueblo milagro, es el país milagro, porque salió de los lomos de un hombre anciano y de una mujer estéril. Por eso Israel es el pueblo milagro, y todo lo que le ha pasado al pueblo judío
tiene que ver con las promesas que Dios le hizo a Abraham. Estaba leyendo el capítulo 28 del Génesis, en donde Dios le promete al pueblo de Israel que sería cabeza y no cola. Voy a leerles el capítulo 28 de Deuteronomio y el verso 10. Tengo aquí a mi frente la Biblia abierta y lo voy a leer textualmente. Dice: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová, mire las promesas que le hizo Dios a ese pueblo. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar sobre ti la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Pues quiero decirles, hermanos, que eso se ha cumplido a cabalidad. Literalmente se ha cumplido, porque déjeme decirle una cosa: Israel, a pesar de su desobediencia, estas promesas lo han alcanzado, y hoy Israel hoy es una de las más grandes potencias del mundo, con una historia fuera de lo normal. Ese pueblo judío ha tenido una prosperidad siempre, siempre. Y yo creo que además de su cultura, de su educación y de sus fuertes principios, que si los aplicas te darán muy buenos resultados, seguro que la razón importante de su prosperidad es ser la nación escogida por Dios, a quien le plació poner sobre sí una bendición especial. No hay una nación en la tierra que haya sido tan perseguida, pero a la vez tan bendecida y tan defendida. Y para mí esa es la prueba del favor especial de Dios para con ellos. La ley, cuando uno mira la ley o lo que ellos llaman la Torá, no solo enseña principios de prosperidad, sino además en la importancia de darle a Dios lo que le corresponde y de la responsabilidad social que se tiene con los demás. Por eso es que un buen judío no solo apoya a su congregación con sus ofrendas, sino que además ayuda a otros judíos, y contrario a lo que se cree, también a personas que no lo son y que se encuentran en necesidad. Dios les enseñó a dar con generosidad, y ese es uno de los principios más altos de la cultura judía. Estaba hace unos días escuchando y mirando un video de la historia sobre el pueblo de Israel, que fue un texto que pronunció en un discurso ante la Organización de las Naciones Unidas el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Me sorprendió ese discurso de ese hombre, de cómo él hace una historia de lo que ha sido lo contemporáneo del pueblo de Israel y cómo ha surgido. Ustedes saben, hermanos, que Israel hace poco realmente cumplió apenas 70 años en la nueva historia, pues, de Israel, porque en el año 1948 Israel fue erigido como nación otra vez, después de haber estado sin tierra, sin reunirse en ellos mismos, y a partir del 48 para acá, Israel es una nación
Y escuchen, aquí voy a leerles textualmente el discurso del primer ministro israelí para que ustedes vean cómo la palabra de Dios se ha cumplido a cabalidad con esa nación llamada Israel. Se lo voy a leer acá textualmente el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la ONU. Eso fue en el año 2018, hace un tiempo apenas. Él decía de la siguiente manera, dice, solo hace 70 años los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos país ni ejército. Apenas unas horas después de su creación, 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño Estado judío. Éramos solo 650,000 judíos contra el resto del mundo árabe, sin ningún ejército de defensa de Israel. Ninguna fuerza aérea poderosa, solo personas valientes. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dieron fue 65% desierto. El país estaba fuera de la nada. Hace 35 años hemos luchado con los 3 ejércitos más poderosos en el Oriente Medio y nosotros los barrimos, sí, en 6 días. Hemos luchado en contra de diversas coaliciones de países árabes que tenían los ejércitos modernos y muchas armas soviéticas y siempre los hemos derrotado. Hoy tenemos un país, un ejército, una potente fuerza aérea, un estado del arte de la economía que exporta millones de dólares, Intel, Microsoft, IBM que desarrolla productos a domicilio. Nuestros médicos reciben premios por investigación médica. Hemos hecho florecer el desierto. Vendemos naranjas, flores y vegetales a todo el mundo. Israel ha enviado sus propios satélites al espacio, 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo rango que los Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes. Rusia, que tiene 200 millones de habitantes. China, que tiene 1.300 millones de habitantes. Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania, con 350 millones de habitantes. Los únicos países en el mundo que envían objetos al espacio. Israel es ahora parte de la familia de las potencias nucleares, con Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca lo hemos admitido oficialmente, pero todo el mundo lo sabe. Y decir que solo hace 60 años nos llevaron avergonzados y desesperados al sacrificio. Tenemos gente extirpados de las ruinas humeantes de Europa. Ganamos nuestras guerras aquí con menos que nada. Hemos construido nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quién es Hamás para querer asustarme, para amedrentarme? Ustedes me hacen reír. La Pascua se celebró. No olvidemos de qué se trata. Hemos sobrevivido al faraón. Sobrevivimos a los griegos. Hemos sobrevivido a los romanos. Hemos sobrevivido a la Inquisición de España. Tenemos los programas en Rusia. Hemos sobrevivido a Hitler, hemos sobrevivido a los alemanes, hemos sobrevivido al Holocausto, hemos sobrevivido a los ejércitos de 7 países árabes, hemos sobrevivido a Saddam. Seguiremos sobreviviendo también a los enemigos presentes hoy. Piense en cualquier otro momento de la historia humana. Pensar en ello, para nosotros, el pueblo judío, la situación nunca ha sido mejor
A continuación, vamos a afrontar al mundo. Recordemos, todas las naciones o culturas que alguna vez trataron de destruirnos, hoy ya no existen, aunque todavía vivimos. Egipto, los griegos, Alejandro de Macedonia, los romanos. ¿Alguien todavía habla latín en estos días? Y miremos, la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto, todavía estamos aquí. Y hablamos el mismo idioma, antes y ahora. Los árabes no lo saben todavía, pero aprenderán que hay un Dios. Mientras mantengamos nuestra identidad, estaremos por siempre. Así que les pedimos perdón por no preocuparnos, por no llorar, por no tener miedo. Las cosas están bien aquí, podrían ser ciertamente mejor. Sin embargo, no crean en los medios de comunicación, ya que no te dicen que las partes siguen teniendo lugar. La gente sigue viviendo, la gente sigue saliendo, la gente sale para ver a sus amigos. Sí, nuestra moral es baja. Entonces, ¿qué? Solo porque lloramos a nuestros muertos, mientras que otros se regocijan en la sangre derramada. Es por eso que vamos a ganar al final. Y terminó diciendo Benjamín Netanyahu, refiriéndose a Dios, al Dios de Israel, dijo, Él nunca duerme o nunca dormirá. El guardián de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es sorprendente eso, hermano, y lo quise leer porque muestra cómo hay un secreto para esa nación de Israel. Alguien una vez preguntó y dijo, muéstrenme una prueba de que Dios existe. Y alguien sin dudarlo le dijo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, esa nación que salió de los lomos de Abraham, es una prueba clara y perceptible de que Dios existe. Todo lo que Dios le ha prometido a Abraham se lo ha venido cumpliendo al pie de la letra. Por eso yo no soy tanto un admirador de Israel, sino del Dios de Israel, porque les ha cumplido maravillosamente. Y quiero decirles algo, hermanos, sobre un secreto que tiene Israel para ser esa gran potencia que hoy es en el mundo. Voy a mostrarles cómo, a pesar de su incredulidad en muchos casos y de su desobediencia, Israel aprendió a darle a Dios lo que es de Dios. Y por eso hoy las grandes empresas, las más grandes empresas del mundo son judías. Los hombres más grandes y más ricos del mundo por lo regular son judíos. Es una nación supremamente poderosa. Dios los ha puesto como cabeza y no por cola. Eso es el cumplimiento de algo que Dios le enseñó a Israel y que estuvo también en la mente de Abraham. Y vamos a hablar un poquito de eso, hermano, con respecto al secreto de los judíos para ser tan exitosos, para que usted vea que obedecerle a Dios y hacer lo que Dios manda sí trae muy buenas consecuencias. Vamos a hablar un poquito, pues, del secreto de los judíos. Primero que todo, Dios, cuando creó al mundo, Él se reservó algo para Él. Siempre Dios hizo claridad en eso. Le hizo la tierra para ser habitada, se la entregó al hombre, pero Él se dejó algo para sí mismo. Dice de Génesis 3:2 que la mujer respondió a la serpiente y dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le entregó todo el mundo para que se beneficiara de él, pero le dijo, ese árbol que está en medio del huerto, no lo toques, no lo toques, para decirle al hombre que hay algo que Dios siempre se reserva para él.
Ahora, viene algo aquí importante, porque el texto que yo leí al principio, lo que está diciendo es que nosotros somos hijos de Abraham. Así lo hemos dicho. Hasta a los niños les enseñamos esa canción. Hay una cancioncita de los niños que dice, muchos hijos tuvo padre Abraham. Muchos hijos tuvo el padre Abraham. Yo soy uno de ellos, cantan los niños también. Y la Biblia lo dice, Gálatas capítulo 3, desde el verso 6 hasta el 9, dice que usted y yo, hermano, somos hijos de Abraham por la fe. Pero luego el Señor dijo, y si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Así que yo les voy a invitar esta mañana para que miremos algo que se le ocurrió hacer a Abraham, que no hay registro, más que ese pasaje donde se habla de algo que Dios se deja para él, en donde es Abraham el que toma una iniciativa de dejar para Dios lo que es de Dios. El tema que les voy a exponer hoy es un tema complejo, es un tema que no es de muy buen recibo en mucha gente, pero igual lo tenemos que predicar, porque la Biblia así lo enseña. Así que déjenme mostrarles una de las obras que hizo Abraham, y que si tú y yo decimos ser hijos de Abraham, debemos hacer lo que Abraham hizo. ¿Y qué hizo Abraham? Vamos a mirar. Dice el capítulo 14 del Génesis, y a partir del verso 17, que cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, venía de una batalla, de una guerra, de librar a su sobrino, y dice que salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Abraham era un hombre de guerra, era un hombre muy fuerte, tanto que fue capaz de enfrentársele a los reyes de su tiempo y a los ejércitos, y siempre salió victorioso. Y en una de esas guerras de las que venía él y que se traía todo el botín, una gran riqueza, porque Abraham en su época fue el hombre más rico del mundo. Así era Abraham, él no era un cualquiera, era un hombre riquísimo y poderoso en batalla, un líder natural, un líder político, era un gran estratega militar, y dice que cuando venía de esa batalla, salió Melquisedec, que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y escuche lo que dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este Melquisedec, del que se dice que es una teofanía, que es de alguna forma Dios en forma humana, bendice a Abraham y le da pan y vino, y ahora Abraham, a cambio del pan y el vino, dice que le da los diezmos de todo el botín. Eso Dios no se lo había mandado a hacer a Abraham, pero él, que es un hombre riquísimo, un hombre sabio, un hombre que sabía para qué Dios lo había llamado y que de todo era de Dios, él saca la parte que es de Dios y la pone en manos de Melquisedec. Esta es una de las grandes obras que hizo Abraham, de dar los diezmos de todo. Ahora, ese Abraham deja un legado para sus hijos, porque una de las cosas que está clara en la Biblia es que después de Abraham viene toda una nación, que es lo que hoy conocemos como el pueblo judío. Y ese poderío que tiene hoy Israel se lo debe de alguna manera a la obediencia de Abraham, de cómo Abraham les enseñó a darle a Dios lo que es de Dios. Voy a mirar el capítulo 18 del Génesis. Desde el verso 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, como es hoy Israel, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ahí nos incluyó a usted y a mí. Mire, hermano, que desde ya estaba profetizado que el pueblo que saldría de los lomos de Abraham
iba a ser una nación grande y fuerte, como en efecto es hoy el pueblo de Israel. Y luego dice, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Ahí es donde usted y yo estamos, porque usted y yo somos hijos de Abraham por la fe. Y dice el verso 19, porque yo sé, dijo Dios, que mandará a sus hijos. Ahí estamos usted y yo. Mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que Dios sabía perfectamente que Abraham iba a dejar ese legado a sus hijos, a toda su casa. En otras palabras, Dios sabía que Abraham le iba a enseñar a sus hijos, a su pueblo, a dejar para Dios lo que es de Dios. Eso no se lo inventó la iglesia. Eso se lo inventó de alguna manera Abraham, el padre de la fe, del cual usted y yo como creyentes somos hijos. Ahora, eso también lo aprendió Jacob. El capítulo 28 del Génesis, y a partir del verso 20 dice que Jacob aprendió la buena práctica. Se la enseñó a Abraham, Abraham se la enseñó a Isaac, Isaac se la enseñó a Jacob, y Jacob a las 12 tribus de Israel. Dice Génesis 28:20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo, mire cómo dijo Jacob, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así que eso, que vaya quedando claro, hermano querido. Esto es una práctica de Abraham que pasó a Isaac, pasó a Jacob y pasó a Israel todo. Y como es una práctica de Abraham, nosotros por ser hijos de Abraham, hacemos las obras de Abraham, porque si no, no fuésemos hijos de él. Esa práctica de darle a Dios lo que es de Dios, eso pasó a la nación israelita. Por eso es que esto es parte del gran secreto del éxito económico y financiero que tiene Israel. Hoy Israel, como he dicho, es una de las más grandes potencias del mundo, y su población, algunos dicen que es el 1% de la población mundial. Y en ese 1% están los hombres más ricos del mundo, han ganado premios Nobel en cantidad, la ciencia está supremamente avanzada, grandes inventos se han hecho en Israel, es decir, es una potencia militar, tiene armas nucleares, está rodeado de pueblos árabes, nadie lo toca, es un poder inmenso el que tiene esa nación, y todo se lo debe a que le han creído a Dios y le han obedecido a Dios y han aprendido el legado de Abraham. Mire lo que dice la ley, porque ya la ley de Moisés toma ese legado de Abraham y ahora lo pone dentro de sus normas legales. Deuteronomio, el capítulo 14, voy a leer desde el verso 22. Mire cómo ya se vuelve una ley en Israel. Indefectiblemente, la palabra indefectible quiere decir sin falta, sin falta. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahí hay tres cosas importantes. Indefectiblemente quiere decir sin falta. Llevarás tus aportes, tus diezmos, dice, al lugar que Dios escogiere para poner allí su nombre. Y tercero, y dice, es para que aprendas a temer a Jehová.
Ahí están los tres grandes principios iniciales de por qué Abraham y el pueblo de Israel aprendió a diezmar. Y bueno, luego dice el verso 24, y si el camino fuere tan largo que no Bueno, hermanos, vamos a darle unos minuticos a nuestro hermano Héctor. Estamos teniendo unos problemas. y tu familia, y no desampararás, dice, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, aquí observa uno, hermanos, cómo Dios determina lo que ha de hacer Israel. Israel aprendió a respetar lo que era de Dios. Eso en la vida práctica de Israel, eso es conocido. Israel aprendió a respetar lo que era de Dios. Dice el capítulo 27 de Levítico, verso 30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ella, y todo diezmo de vacas, de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas y no podrán ser rescatadas. Y termina diciendo el verso 34, dice, y estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Eso estaba claro. Israel lo conocía y lo manejaba como parte de sus normas. Es más, cuando Jacob fue a repartir la tierra prometida, eran 12 hijos, 12. Pero miren cómo Dios le manda a Jacob que reparta la tierra no en 12 heredades, como cree uno que debiera ser, sino en 11. 11. Se partió en 11, en 11 heredades, porque a la tribu de Leví no le iba a ser entregada tierra. Para los levitas, los que estaban encargados del trabajo del templo, de la parte espiritual, no había tierra. Ellos no podían heredar la tierra porque ellos tenían que dedicarse a todo el oficio espiritual, a atender la ley, a atender todos los sacrificios, a atender todo el pueblo espiritualmente. Pero entonces la pregunta es, ¿y entonces de qué iban a vivir los levitas? Mire el capítulo 18 de Números. Se lo voy a leer, hermano, Números 18-20, donde se explica que los levitas no tenían heredad. Dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Se lo dijo Dios a Aarón. Aarón, que es todo de ahí se desprende todo el linaje del sacerdocio israelita. Verso 21 dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestras descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Es decir, también los levitas estaban obligados por la ley a sacar de los diezmos, sacaban los diezmos. Eso es lo que se conoce como el diezmo de diezmos, y también lo entregaban como ofrenda a Dios. Ahora, ¿a dónde llevaban el pueblo de Israel? ¿A dónde llevaban sus diezmos, sus ofrendas? Vamos a leerlo en el capítulo 12 de Deuteronomio, donde se explica a dónde se llevaban los aportes económicos que el pueblo de Israel hacía. Dice así Deuteronomio capítulo 12 desde el verso 5 en adelante. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí, dice el verso 6, llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y verso 7, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Así que ese Israel tenía un lugar específico en donde ellos iban a gozarse espiritualmente con sus familias. Y dice Dios que allá, el lugar a donde ellos iban a gozarse, allá era donde ellos llevaban sus ofrendas, sus aportes, sus votos, sus primicias y sus diezmos. Por eso, hermano, es que nosotros como iglesia, como hijos de Abraham, que también somos, hemos asumido toda esta costumbre de Abraham, porque realmente es de Abraham de donde salió esta idea. Y por eso es que nosotros lo hacemos. Y por eso es que Dios también ha bendecido esta iglesia de una manera maravillosa, porque hemos aprendido el legado que dejó Abraham. Hay un pasaje importantísimo que algunas veces se usa para citárselo a la iglesia, pero no es bueno citarle este texto a la iglesia, porque todo lo que yo les estoy diciendo tiene que ver es con la práctica de los judíos como el secreto de ellos para tener la prosperidad que ellos han tenido. Y mire el capítulo 3 de Malaquías, voy a leerles desde el verso 10 hasta el 12, para que usted vea que ahí de alguna forma está el secreto. Cuando usted escuche hablar del pueblo judío, de los hebreos, de los israelitas, cuando usted sepa de ese poderío que ellos tienen en todos los aspectos militar, económico, político, dése cuenta que es el fruto de la obediencia a este pasaje de Malaquías capítulo 3, versos 10 al 12. Les dijo Dios, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme. Mire la frase que Dios mismo usa, probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, es decir, Israel probaba a Dios y a cambio recibía bendición no abundante, sino sobreabundante.
Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, que eso es lo que tiene Israel hoy. Hermano, la bendición de Israel hoy sobreabunda. Y no solo eso, hermano, la parte económica. Mire lo que dice el verso 11. Por ellos aprender a sacar lo que es de Dios y entregárselo a la obra de Dios. Mire lo que dice el verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Que eso fue lo que dijo Benjamín Netanyahu en la celebración de los 70 años de la nación israelita. Ahora dijo que todas las naciones los estaban rodeando, pero que nadie los había podido vencer, y que el 65% de su territorio era desierto, y hoy ese desierto florece. Usted sabía, hermano, que Israel hoy está cultivando en el desierto. Eso lo dijo Netanyahu en esa tremenda declaración que hizo ante las Naciones Unidas. Y eso es el fruto de esta promesa. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventuradas, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hoy, hermano, Israel es el ombligo del mundo. Es la región más fuerte que hay en el mundo. Y todas las naciones alrededor quieren invadirlos y sacar a los judíos, porque desean esa tierra que fluye leche y miel, que Dios se la dio a Abraham un día y se la está cumpliendo, porque Israel aprendió a obedecerle a Dios. Pues bien, hermanos, básicamente la enseñanza de esta mañana es a que entendamos un poquito la historia y a que entendamos cuál es el secreto del éxito de esa nación hebrea. Yo lo invito para que usted en sus estudios revise esa historia hebrea, cómo se formó, de dónde salió, qué ha pasado con ellos, cuáles son las cosas que Dios tiene proyectado para Israel, cómo Dios ha bendecido esa nación, y sepa por qué es que lo ha hecho. Ahora, también el propósito de esta enseñanza es que usted entienda que esto de darle a Dios de lo que Dios nos da a nosotros no es un asunto que se lo haya inventado la iglesia. No, eso no se lo inventó la iglesia. Eso se lo inventó Abraham, un hombre al que Dios llamó siendo un pagano y al que le prometió sacar de sus lomos una gran nación, y se lo ha cumplido. Eso se le ocurrió a Abraham. Y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que entender lo que el Señor dijo. Nosotros somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, nos toca hacer las obras de Abraham, porque de lo contrario no seremos hijos de Abraham. Ahora, eso tampoco lo estoy diciendo yo. Eso lo dice la palabra del Señor. Se lo voy a volver a leer, hermano querido, y ojalá que esta enseñanza sirva para que todo aquel que rechace esta práctica entienda que esto está desde los orígenes, hermano. Esto está desde el principio del mundo. Lo primero que hizo Dios cuando creó el mundo, se lo entregó a los hombres y dejó un solo árbol para él. Le dijo al hombre, ese árbol no lo toques porque no es tuyo. Eso era de alguna manera como una abrebocas para que el hombre entendiera que su mayordomía no es apoderarse de todo, sino dejarle a Dios lo que es de Dios. Y eso lo enseñó el Señor Jesús después. Darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y desde eso, hermano, hemos aprendido. Israel lo aprendió, y por eso es una nación poderosísima, próspera y bendecida, protegida y guardada como a la niña de los ojos de Dios.
Y esa práctica la hemos aprendido nosotros también como iglesia. ¿Por qué? ¿En qué nos hemos basado? En que somos hijos de Abraham. Por ahí hay algunos que rechazan la práctica y claro, cada quien está en su derecho, pero los que hemos aprendido a diezmar, los que hemos aprendido a darle a Dios lo que es de Dios, hoy podemos levantar la mano y decir con seguridad que así como Dios bendijo a Abraham y a su descendencia, a nosotros también Dios nos ha bendecido. Y lo podemos decir con tranquilidad y seguridad. Este tema, hay muchos que no se atreven a pronunciarlo y de verdad que no es el tema que nosotros estamos predicando continuamente, pero hay que predicarlo porque la palabra de Dios lo enseña y mal haríamos nosotros no predicarlo. Eso es como un enfermo que va donde un médico y el médico se reserva un tratamiento para sanar a esa persona. Es faltar a la ética médica. Por eso nosotros como pastores, nosotros como hijos de Abraham por la fe, estamos obligados a hacer lo que Abraham hacía para poder corroborar que somos sus hijos. Mire lo que dice Gálatas 3:6, Gálatas 3, verso 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en las prácticas de los judíos, ellos no es que hablan tanto de darle a Dios por generosidad, sino por justicia, porque ellos consideran que es justo entregarle a Dios lo que es de Dios. Ellos no lo ven como una limosna. Entre otras cosas, hermano, nosotros como iglesia tampoco le llamamos a nuestras ofrendas o a nuestros diezmos o a nuestras primicias limosnas. Nosotros a Dios no le damos limosnas. Nosotros creemos que darle a Dios lo que es de Dios, eso es justicia, es lo justo. Imagínate, hermano, Dios me da a mí una cantidad de cosas y me dice, quédate tú con el 90% de todo y me das a mí el 10% para con eso hacer toda la obra que hay que hacer en el mundo, hermano. Eso es apenas justo y eso fue lo que Dios dijo de Abraham. Dijo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Yo te pregunto a ti, hermano, que me oyes y amigo que me escuchas, y yo sé que esta enseñanza se va a reproducir muchísimas veces, pero ojalá que esta enseñanza te sirva para aclararte por qué nosotros le damos a Dios lo que es de Dios. Porque aquí está claro que los que son de fe son hijos de Abraham. Yo me atrevo a decir que hay muchos que se hacen llamar hijos de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham. Entonces, ¿dónde está tu derecho de llamarte hijo de Abraham? Si tú no haces lo que Abraham hacía, tú no puedes ser hijo de Abraham. Se es hijo de Abraham cuando se hace lo que Abraham hacía. Y la escritura, dice el versículo 8, Gálatas 3:8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Gentil eras tú, gentil era yo. Tú y yo no somos hijos de Abraham por descendencia física. Los judíos sí son hijos de Abraham por descendencia física por Isaac. Y los árabes o los musulmanes, los que adoran a Alá o a Mahoma, ellos también son hijos de Abraham porque vienen de la descendencia de Ismael. Acuérdate que Ismael es el hijo de Agar, de la esclava, pero también fue hijo de Abraham. Y ahí esa es la disputa entre ellos. Ese problema árabe-israelí es un problema de nunca acabar porque se están peleando dos pueblos hermanos. Los judíos y los musulmanes son hermanos porque vienen ambos de Abraham, solo que la promesa es en Isaac. Dice la Biblia, en Isaac te será llamada descendencia. Por eso la bendición no es para los musulmanes, con todo el respeto pues que ellos nos merecen. Y si hay algún musulmán que nos está escuchando,
entienda que predicamos es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que la bendición era en Isaac. Por eso es que Israel es el pueblo que es el de los pactos y el de las promesas, no otro pueblo. Y dice que la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, entonces dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Por eso fue que el apóstol Pedro, cuando vio la salvación para la casa de Cornelio, Pedro se asustó porque Pedro era un judío y él creía en una salvación nacional. Él nunca creyó que Dios iba a bendecir a los gentiles, pero cuando Dios salvó a Cornelio y a su familia, Dios tuvo que mostrarle a Pedro que él se agradaba en toda nación del que le temía, y por eso fue que salvó a los gentiles, y de entre los gentiles sacó una iglesia. Y en esa iglesia es que estamos tú y yo, y por eso es que dice aquí el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Escúchalo bien, los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Por eso, hermano, es que tú y yo hemos aprendido eso. Y te dejo claro, el Señor un día recriminó a los hijos de Israel en la carne, porque ellos se ufanaban de ser hijos de Abraham, porque venían por esa descendencia física, pero el Señor les dijo un día: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y aquí, hermano, es donde está claro esto, hermano. Este mensaje, esta enseñanza sobre ofrendas, votos, diezmos, primicias, eso lo debaten en todo el mundo, y tristemente dentro de nuestra iglesia hay muchos que tampoco lo aceptan, pero me parece a mí rarísimo que cómo es posible que tú te hagas llamar hijo de Abraham por la fe y no hagas lo que Abraham hacía. Entonces explícame eso, explícame ese texto de Juan 8:39. ¿Tú dices que eres hijo de Abraham por la fe? Si dices que eres hijo de Abraham por la fe, debes hacer las obras que Abraham hizo. ¿Y cuáles obras hacía Abraham? De lo que Dios le daba, ponía algo aparte y decía: esto no es mío, esto es de Dios. Y sabe, hermano, que la iglesia aprendió eso. La iglesia lo aprendió. Y tiempo faltaría para contarte lo que ha pasado en la iglesia en Colombia. Hoy llevamos más de 80 años aquí en esta patria. Y hoy tenemos cerca de 5,000 iglesias en todo el territorio nacional. Estamos sosteniendo una cantidad de obras pequeñitas. Tenemos misioneros, cerca de 40 países en medio de esta pandemia terrible donde la economía se ha caído. Escuche la buena noticia, hermano, para nuestra iglesia la economía persiste y Dios sigue bendiciendo a nuestros hermanos, Dios sigue bendiciendo las empresas, los empleos, y la iglesia, aunque ha sufrido el coletazo de esta pandemia y de esta situación económica, pero se está cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones y en ti será bendita esta iglesia. Y por eso es que hoy nuestra iglesia sigue adelante y seguimos ofrendando, hermano, así sea de lo poco que Dios nos dé. Nosotros ofrendamos, nosotros hacemos votos, nosotros diezmamos, y eso no nos avergüenza. Nunca te avergüences. Cuando alguien te pregunte, dilo con tranquilidad: sí, yo separo para Dios lo que es de Dios, yo lo hago. ¿Y por qué lo haces? Dilo claramente. Dile: porque yo soy hijo de Abraham por la fe, y por ser hijo de Abraham hago las obras que Abraham hacía. Es más, el Señor dijo: dad y se os dará. Hoy la cita no es Malaquías 3:10, no es decirle ustedes me han robado o malditos sois o ladrones. No se trata de decirle a nadie ladrón ni maldito. Eso no encaja en la enseñanza evangélica, pero lo que sí encaja es lo que el Señor Jesús dijo en Gálatas, Lucas 6:38, dice el Señor: dad y se os dará.
Mire cómo dijo el Señor, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Yo lo he practicado, hermano, desde mi juventud, mi adolescencia. Yo llegué al Señor muy temprano, a los 16 años, y de esa fue de las primeras cosas que a mí me enseñaron, a diezmar, a ofrendar. Y sin tener una moneda, yo siempre separaba una monedita y la entregaba de ofrenda. Y cuando me gané mi primer sueldo, ¿sabe, hermano, cuánto llegué a ganarme yo en mi primer sueldo? 2,000 pesos semanales. Ese fue mi primer sueldo, se los cuento aquí en confianza. Eso hace ya rato, ya. 2,000 pesos semanales me ganaba yo, ese era mi salario, y de ahí aprendí a sacar mis 200 pesos para el alfolí. Yo iba a la iglesia, yo era un adolescente, y lo primero que llevaba era el billetico de 2,000 pesitos y lo echaba al alfolí. Eso lo aprendí yo, hermano, desde muy joven, y todo el tiempo lo he practicado, y les garantizo, ese es el gran secreto de la dádiva, el secreto de la prosperidad, el secreto de la bendición. Y nunca, hermano, he dejado de hacerlo. Amén. Y de todo lo que Dios me ha dado, lo he dado para su obra, y Dios me ha dado muchísimo más de lo que yo le he dado a él. Por eso, acostúmbrate a hacerlo, hermano. Esto no es un asunto de fanatismo, ni es un asunto de aprovechamiento. No, esto es la palabra de Dios. Y tristemente, aunque muchos lo usan mal, pero la iglesia del Señor, que es celosa, que es temerosa de Dios, lo sabe hacer, lo sabe administrar y lo sabe usar para gloria de Dios. Termino diciendo lo que el Señor dice en Mateo 23:23. Él le recriminó a los fariseos y les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y terminó diciéndoles: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oiga cómo lo dijo el Señor: esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, guarden la ley, pero no se olviden de darle a Dios lo que es de Dios. Ese, hermano querido, es el secreto del pueblo judío. Ese es el secreto. Cada que tú veas las noticias y escuches de ese poderoso imperio israelí, acuérdate de esta palabra. Es la promesa que Dios le hizo a ellos, cómo aprendieron a hacerlo, y hoy tienen toda la bendición a su lado. Yo quiero terminar esta enseñanza hoy haciendo una oración por tu economía, por tu empresa, por tus negocios, por tu empleo, por esa forma de sustento que tienes. Amén. Yo voy a orar por ti para que Dios derrame bendición, porque el Señor es el que dice: dad y se os dará. Entonces yo te voy a invitar, hermano, a que le seas fiel a Dios por encima de todo. Así sea poquito o mucho lo que Dios te dé, nunca te olvides de sacar lo que es de Dios. Eso tiene que volverse una práctica en tu vida, no porque tú tengas que rendirle cuentas a nadie, nadie te va a preguntar, no le cuentes a nadie cuánto das para la obra de Dios, no lo hagas. Eso está entre Dios y tu vida. Es algo íntimo entre tú y Dios. Yo a nadie le cuento lo que yo doy, a nadie, pero lo doy, y sé que Dios sabe cómo doy mis cosas. Amén. Y lo que sí te garantizo es que Dios te devolverá bendiciones en abundancia. Voy a orar por tu economía. Amén. Y tú vas a orar por tu fidelidad. Ahora la pregunta es: pastor, ¿y a dónde llevo mis ofrendas? ¿Dónde llevo mis aportes? Bueno, donde te estés alimentando. Donde te estés alimentando. Eso es lo que leíamos ahorita. Al lugar el que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, allá es donde llevaréis tus ofrendas, tus votos, tus primicias, tus diezmos. Es allá.
Y si hoy te estamos administrando desde aquí, hermano, así no haya un templo físico, así no estemos en las instalaciones, pero tu fidelidad y la mía van por encima de estar sentado en una banca de un templo. Así esté yo sentado en mi casa, donde sea, yo de todo lo que Dios me da lo separo, y cuando tengo la oportunidad voy y lo llevo al templo, allá donde yo me gozo con mi familia. Ese es el lugar donde Dios escogió para poner su nombre, y allá voy y llevo mis aportes y los llevo con alegría. Y si la gente se entera, no importa que se entere, es más, se lo puedo contar a la gente. Y te voy a hacer un desafío, hermano. Cuando a ti Dios te bendiga grandemente económicamente y la gente te pregunte cuál es tu secreto, dilo con tranquilidad, dígale a la gente con tranquilidad: es que yo soy hijo de Abraham, y por ser hijo de Abraham hago lo que Abraham hacía, y Abraham aprendió a darle a Dios lo que es de Dios, y por eso la bendición grande. Vamos a invocar el nombre de Jesús, y quiero, hermano, que Dios te bendiga enormemente. Es un gozo que espiritualmente seas bendecido, pero materialmente también, porque Dios tiene mucho que darte y mucha bendición para entregarte. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, ayúdame a ser fiel, fiel, fiel. Yo quiero ser fiel, oh Dios, en toda tu casa, y quiero aprender a dar de lo que tú me das. Yo quiero sacar de lo que tú me entregas, la parte que es tuya, y llevarla allá al lugar en donde recibo este alimento, amén, para que sea tu gloria, Señor, derramada, y para que tu nombre siga siendo enseñado por todo lado. Que la gente sea salva en el nombre de Jesús, también por mis aportes. Ayúdame, oh Dios, a ser fiel. Y te ruego, Padre, que bendigas la economía de todos los hermanos que están escuchando este sermón. Yo sé, Señor, que es una palabra un poco fuerte, que no es la más atractiva, porque el corazón de los hombres está pegado a la economía, y de alguna manera la avaricia llega al corazón de los hombres. Pero yo quiero que bendigas, Padre, a este hombre, esta mujer que me está escuchando ahora. Bendice sus graneros, bendice, Padre, su negocio, bendice su empresa, bendice su empleo, Señor. Derrama bendición sobre estos hogares. Oh Dios, que en medio de esta pandemia, en medio de esta escasez, que no falte, Señor, tu pan y tu bendición sobre la vida de tu iglesia. Sigue bendiciendo a estos hermanos, a esta familia, y que ellos a su vez, oh Dios, puedan ser de bendición para que tu iglesia siga haciendo el trabajo de evangelismo. Tenemos muchos campos misioneros y en Colombia mucho que hacer, pero gracias, Dios, porque tu bendición no nos ha faltado ni nos faltará. En el nombre de Jesús, aleluya. Que Dios te bendiga, hermano. Que sea el Señor bendiciendo tu vida. Acuérdate, tú eres hijo de Abraham, y por ser hijo de Abraham, las obras de Abraham haces. Paz de Cristo, hermanos, una canción que tienen los muchachos allá preparada, y luego el hermano Andrés va a terminar nuestra escuela